Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Como podéis ver por el título del vídeo de hoy, no me cambia ni el jersey. Básicamente. Porque me da pereza levantarme. Sí. Hace un minuto que terminamos de grabar el book haul, ¿no? Muy bien, qué atento estás. ¿Has visto? Ay, de verdad. Bueno, total, que venimos a hablaros de lo que nos leímos en Octubre y octubre. Septiembre y octubre, que no ha sido poca cosa, la verdad. Sí, ha habido de todo. Lo tuyo va a ser más monotema, pero por lo demás hemos leído un montón. Vamos a empezar. Bueno, la verdad es que para mí, en mi caso el mes de septiembre dio bastante de sí, y es que, por ejemplo, me escuché en audiolibro una historia que llevaba, yo no sé, los años en mi lista de pendientes de luego me lo leo, venga, que sí, luego lo meto en mis próximas lecturas, y es que me escuché el audiolibro de El sanador de caballos. Es verdad. De Gonzalo Giner. Ya no me acordaba de esto. ¿Te gustó? Me gustó un montón. ¿Sí? Me gustó muchísimo, porque es ficción histórica y no sé qué tiene esa historia que me gustó muchísimo, porque además me pilló haciendo cajas para la mudanza y fue un momento en el que tuve bastante tiempo para escucharme audiolibros cuando estaba yo sola a mi marcha. Y bueno, que el audiolibro no es corto, quiero decir, porque es que el libro, te voy a decir las páginas que tiene, el libro no es corto tampoco, son 800 páginas. Uy, sí, es un buen tocho, Entonces, es una historia que me gustó un montón y creo que en audiolibro ganó muchísimo más. ¿Esto de qué va? El sanador de caballos nos cuenta la historia de Diego de Malagón, que es un chaval que vive con su padre y sus hermanas en una posada que regentan en mitad de un camino y están viviendo el asedio de los almohades cuando caen ante el ejército cristiano. Claro, ¿qué pasa? Que los almohades están sembrando el caos allá por donde van y pillan de camino esta posada y la destrozan con todo a su paso. Y lo que hacen es llevarse a las hermanas de Diego, acabar con la vida del padre, y Diego se escapa y termina en la ciudad de Toledo. Y claro, no tiene dinero, ya no le queda familia, no es conocido en ninguna parte, no tiene nada, no tiene a dónde caerse muerto. Y nos van contando el día a día de este chaval cómo va creciendo, aprendiendo, saliendo de situaciones muy complicadas hasta que en un punto, al principio de la historia, consigue terminar como aprendiz, de alguna manera, de caballos. Porque él siempre ha tenido un muy buen trato con los animales, concretamente con los caballos. De hecho, él tiene una yegua que es lo más importante de su vida y es lo único que queda de su antiguo hogar, que siempre va con él. Y vamos viendo cómo va pasando penurias mañana, tarde y noche, pero cómo sigue luchando por intentar encontrar a sus hermanas, por mantener el honor de la familia, pese a que su padre ya no está, pero que pueda darle paz allá donde esté, pudiendo salvar a las hermanas. Claro, está en Toledo. Y el problema es que allí no todo el mundo tiene las mismas creencias que tiene él y choca mucho con la gente que manda allí es totalmente contraria a él y es como, no, es que contigo no queremos ningún tipo de contacto. Entonces es una historia muy compleja con muchos personajes, ya he dicho al principio que es ficción histórica y mola un montón porque te metes de lleno en la vida de Diego, sufres con él, te ríes con él. Claro. Las situaciones que tiene es como, me recordó un montón al médico de Noah Gordon. Sí. La atmósfera es muy parecida y la verdad es que me recordó a esa lectura que tuve hace no sé cuántos años y me gustó un montón. Y como era en formato audiolibro, la verdad es que estaba narrado muy bien, muy dinámico, engancha desde el principio y mira que son un montón de personajes que les cambian las voces, el tono, todo y vas viendo muy bien por dónde va la historia. No sé, la verdad es que lo disfruté un montón y iba a decir que me duró un suspiro, no me duró un suspiro porque son no sé cuántas horas, pero es cierto que cuando me quise dar cuenta se había acabado y se quedó ahí un vacío existencial de ya no hay más, ¿no? ¿Qué hago yo ahora? Porque claro. No me quiero despedir de los personajes, porque hemos pasado tantas cosas, pero me ha gustado un montón conocer esta historia por fin, porque me han hablado muchísimo de ella y era como, mira, pues ahora sí. Pues sí. Pues en mi caso el primer libro que leí en septiembre fue Doctor Sueño, de Stephen King, que es la segunda parte o la secuela del Resplandor. Una secuela que se ha escrito mucho después. El libro, si no me equivoco, se escribió en 2017, 2018. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero no sé si esa es la época en la que salió la película. Bueno, pero ha salido mucho después que El Resplandor. Y a mí me ha gustado mucho más. No sé si os acordáis que hace unos meses os hablé de que
leí El Resplandor a principios de año y que me decepcionó un poco. ¿Y era la primera vez o la relectura? Era la primera vez, sí. Esperaba mucho más del libro. De hecho, la película de Stanley Kubrick me parece bastante mejor. Sí que es verdad que tiene cosas muy chulas, pero en general El Resplandor me decepcionó. Y cogí Doctor Sueño porque todo el mundo decía que era una obra maestra. Y la verdad es que sí. O sea, me ha parecido un libro súper entretenido, con un ritmo brutal, los personajes súper bien construidos. Esto ocurre temporalmente 30 años después del Resplandor, cuando Danny Torrance, que es el niño del Resplandor, aquí ya es pues casi un cuarentón, borracho, casi un sin techo, porque utiliza el alcohol como forma de bloquear el resplandor, de no tener contacto con los pensamientos del resto, de no tener visiones, lo que le ha provocado que le salga esa rama violenta que tenía su padre. Y bueno, pues vagabundeando termina en un pueblecito de Estados Unidos donde hace una nueva vida. Y en paralelo te van contando la historia de una niña pequeña que tiene el resplandor, pero a un nivel mucho mayor que Danny, y por otro lado te cuentan la historia de una serie de seres que se alimentan de niños que tienen el resplandor y llevan siglos y siglos alimentándose de niños con este poder. Entonces vas viendo las tres historias en paralelo hasta que obviamente pues todo se va juntando, ¿no? Y me ha parecido súper divertido, entretenidísimo, aunque es un libro gordo, se lee súper rápido y sobre todo creo que tiene mucho del nuevo Stephen King, del Stephen King de los últimos 10-15 años, que es mucho más consciente de la sociedad actual, es mucho más consciente de los temas que interesan ahora. Me ha parecido un librazo, la verdad. Sí que es verdad que había mucha gente, he oído a mucha gente decir que no hace falta leerse El Resplandor para entender El Doctor Sueño, y aunque puedes leértelo sin leer El Resplandor, creo que pierde toda la gracia. Es que eso te iba a decir. De hecho, el formato del libro ya es curioso. Sí. No, pero el formato que tú dices es el del Resplandor. El del Resplandor, me refiero. Sí. Que el del Resplandor, primero me tocaba las narices y luego cuando lo vi más de cerca dije... Venga, sí, es una edición bien pensada. Sí. Pero sí que es verdad que yo sí creo que hay que leer El Resplandor para entender y disfrutar de verdad de Doctor Sueño. Es que si no, es empezar La casa por el tejado, ¿no? Sí, porque te lo planteaban como una secuela independiente, pero para mí no lo es. Sí, porque sí que es verdad que hay personajes nuevos, pero se bebe mucho de lo que se cuenta en El Resplandor y de personajes que aparecen en El Resplandor. Entonces, yo sí creo que es una secuela al uso y que hay que leerse los dos libros para entender bien la historia. Y ahí te lo dejo. Muy bien. Bueno, pues ahora voy yo con una de mis mejores lecturas del año, que... ¡Es verdad! El incienso de los espíritus de Victoria Álvarez, o como comúnmente lo conocemos en esta casa de travesura realizada, Portada Bonita 3. Es verdad. Este es el último libro de la trilogía. Qué pena. Elena Lennox. La segunda trilogía, ¿no? ¡Qué viaje, amigos! O sea, en el último wrap-up ya os estuve comentando que creo que me estaba leyendo en ese momento la segunda parte, que el primero ya me había gustado un montón, que el segundo me estaba gustando muchísimo y que el tercero venía en camino. Yo creo que iba más o menos por ahí. Bueno, pues... qué vacío en el corazón me dejaron los personajes cuando se acabó esta historia, porque era como, por favor... O sea... Muy mal, muy mal. Si no lo sabéis, esta trilogía, cada libro se desarrolla en un sitio diferente y concretamente este se desarrolla en Japón. Y mola muchísimo porque te mete en el ambiente total, en la cultura, en su día a día, en cómo comen, cómo conducen, cómo se mueven por la calle, cómo hablan, cómo miran, todo. Y mola un montón porque te lo va entrelazando con el ir y venir de los personajes principales, que... Todo esto lo estás viendo desde el punto de vista de Elena, de mayor. Ajá. O sea, la historia empieza con una Elena Lennox ya anciana, que está escribiendo sus memorias y le está contando a una chavala joven, a una periodista, su vida. Y te va intercalando los momentos de hola, soy muy mayor, déjame en paz, a la Elena adolescente que quería romper con todo, que quería hacer las cosas a su manera y que, pues, había cosas que le salían bien y otras que no tanto.
Ha sido una trilogía que me ha encantado, que creo que no podía tener un mejor final, no porque sea bueno o sea malo, no estoy diciendo nada de eso, sino por cómo termina encajando todo con las cosas que te han ido contando desde el primer libro. Es como... ¡qué fuerte! O sea, es que además estoy pensándolo y es como, me apetece leérmelos otra vez. De hecho, empecé con esta trilogía este verano y conforme me empecé el primero dije, vale, necesito leerme otra vez Dreaming Spice. O sea, necesito esa trilogía porque me la leí en digital en su momento, me flipó porque además fue lo primero con lo que descubrí a Victoria Álvarez y... claro, al final esa trilogía está directamente relacionada con esta, que de hecho yo, la gente que empieza con esta trilogía no lo entiendo, porque te rompe totalmente la anterior. Porque los personajes de esa historia, algunos personajes son los padres de la protagonista, y es como... claro, te estás desvelando todo. Por Dios. Entonces, bueno, la vida, porque por ejemplo CC ha terminado este año esta trilogía también, que se la terminó pues en verano, en junio o en julio o algo así, y claro, era como, bueno, ahora voy a leerme Dreaming Spice, y es como... sí, pero con lo que mola leérselo en orden. Y es que en su momento decían que no hacía falta. Yo desde aquí os digo que si no os los habéis leído, por favor, os van a encantar leer primero Dreaming Spice y luego meteros con estos tres. Porque es que si no, es que la magia se rompe totalmente. ¿Que lo podéis leer igual? Sí. Pero ya sabéis que un personaje y otro personaje que salen en esa historia van a terminar teniendo a la protagonista. Es como... no sé, no tiene mucho sentido. Pero bueno, el caso es que lo he disfrutado muchísimo, he reído con ellos, he llorado con ellos. Ay, qué harta llorar me he dado yo con este libro. No sé si te acuerdas. Sí. Creo que te pillo aquí en casa sí, cuando estaba leyendo. Sí. Y decía, por favor, no puedo más. No puedo más. Tengo varias frases marcadas porque no podía dejar de destacar cosas, de decir, qué bonito. Es que Victoria Álvarez escribe tan bonito y tan bien. Y luego nos estruja el corazón tan fuerte que dice que quieres leer mis historias, espérate, que te va a enterar. Y es como... y vuelves, lo peor es que vuelves, porque yo con Dreaming Spice me enfadé muchísimo con la autora, porque de un libro a otra... pero vuelves a por más porque dices, es que lo necesito. Así que poco más puedo contaros, quiero hacer una reseña. Aún estoy dando vueltas que no sé si hacerla con o sin spoiler, porque una trilogía sin spoiler es un poco complicada, entonces a lo mejor al principio cuento un poco de lo que va y luego ya me meto en contar spoilers de cosas que me han gustado y cosas que no. Pero la trilogía en sí se va a mi top de mejores lecturas de este año porque es que ha sido increíble. O sea, qué lástima no haberme leído antes, pero qué gozada haberlo leído ahora. El siguiente libro que me leí, seguimos en el mes de septiembre por mi parte, La sonda del viento, lo nuevo de Enfermedad Saturada. Que no te gustó demasiado, ¿verdad? No. Vais a tener la reseña próximamente, porque creo que va a ir justo después, o ya la tenéis. Ahí va a estar, si no la tenéis ya, la tendréis en las próximas semanas. A ver, La sonda del viento es el 10º libro de Enfermedad Saturada. Son 10 libros, cortitos, no llegan a 200 páginas yo creo que ninguno. Este de hecho tenía 126, que como siempre cuenta el día a día de un sanitario, ya sea enfermero, como es en este caso, y de pacientes, y vale. Y todo desde un punto de vista muy real, mezclado con un poquito de humor, y según qué caso, en qué libros, pues con un poquito más o menos de drama, porque es lo que hay. ¿Qué pasa? Que yo iba con muchas ganas, y sigo con muchas ganas de leerme los libros de Enfermera Saturada, pero es que los dos anteriores fueron tan top con el tema de la pandemia y me llegaron tan dentro que este se ha quedado un poco a medias. Sí que ha habido cosas que me han gustado porque de hecho tengo aquí varias cosas marcadas, no sé si se ve en cámara. O sea, ha habido cosas con las que me he reído y he dicho, vale. Pero además ha habido cosas que en la reseña también lo comento, que me he sentido muy identificada como sanitaria de decir, es que esto a mí me pasa. Pero los otros dos me marcaron tantísimo que creo que involuntariamente esperaba un libro por el estilo que me marcara tanto y no ha sido así. Y no ha sido así porque ha sido más light. Simplemente no era tan... O sea, ¿dirías que está al nivel de los anteriores a esos dos libros que tú dices? Yo creo que sí. Lo que pasa es que como estos dos a mí me llegaron tanto, los tengo en el top y creo que se van a quedar ahí para siempre porque a mí me calaron muchísimo y no es de mis favoritos, pero me lo leí en una tarde, en un rato, me senté y me lo leí entero. Marqué las cosas y fue como, ¡puf! Ya está, ya me lo he leído. O sea, quiero decir, no es ni que esté mal escrito, ni que sea un rollo, es que no tiene nada que ver. Es simplemente que, como los otros dos libros fueron tan
buenos para mí, tan hardcore en muchos sentidos, que claro, esto al final, gracias a Dios, ya no estamos en esa situación tan mala en la que había que hablar de esas cosas. Que aquí también hay momentos un poco menos de jajas, sí, pero es más un libro al uso de los que eran antes, más de risa, más de pues contarte 4 chorradas que se hacen a diario, y vale. Y ya os digo que ha habido un montón de cosas, por lo menos tengo 6 o 7 posits de cosas concretas de decir, es que soy yo. O sea, eso, Héctor no lo sabe, pero yo también lo he vivido, esto es así. Y sí, y me he reído y he dicho, joder, macho, de verdad. Y lo he comentado con compañeras, enfermeras, de decir, macho, ¿os habéis leído el último libro? Hay cosas que hemos vivido nosotras aquí y parece que se lo hemos contado nosotras. Pero yo me esperaba que me hiciera pupa, yo creo. Creo que era que me deje el corazón encogido en alguno de sus capítulos y no ha sido así porque, ya os digo, que es un libro pues más dicharachero, más alegre, más... no sé, era de otra manera. Entonces, me da rabia porque yo misma me he saboteado esta lectura. Ya, eso te iba a decir, que yo creo que ha sido más tus expectativas. O sea, no es que el libro no sea bueno, es que esperaba un 3.0 de los 2 anteriores. Y no tiene por qué. Entonces, pues... en la reseña lo digo, tengo muchas ganas de seguir leyendo los libros que saque Enfermera Saturada en el futuro, porque siempre se aprende, siempre te ves reflejado en algunas cosas o en otras, y te echas unas risas, que es para lo que yo me leo estos libros. Lo último que me leí en el mes de septiembre, no me lo leí, me lo escuché, fue en formato audiolibro, y es que me escuché Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos. ¿Qué es esto? Pues es una historia que yo había visto un montón, la portada por redes y en YouTube y tal, y creo que tiene o una peli o una serie, ha sido adaptada a la televisión. Pero yo a eso no le había hecho demasiado caso, la verdad. Pero ha sido una historia que en el momento en el que me la he escuchado, en el momento en que yo la he descubierto, es como... Qué bien, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues porque nos cuenta la historia de 2 hermanas que por cosas de la vida heredan un viejo molino, ¿vale? Me parece que era en Mallorca, diría que es en Mallorca, aquí en España, en las islas. Las protagonistas de esta historia son Ana y Marina, que son hermanas, viven en Mallorca y pues cuando pasan unos años, que se entiende que es en la actualidad, heredan un molino, un viejo molino. Y no entienden por qué, porque la persona que se lo ha cedido no la conocen de nada y es como... Es el típico molino familiar, ¿no? Sí, que además tiene como una panadería montada, que era la panadería en la que abastecía de pan y dulces al pueblo, pero ellas no conocen a esa señora de nada, no la han visto en su vida y claro, ha fallecido, ya no tienen a quién preguntarle, porque además no tiene más familia. Total, que cuando una de ellas, la hermana mayor, creo que vive en Mallorca, ya tiene su vida hecha, y la pequeña es Médicos Sin Fronteras y está en África, que además... el libro empieza bastante rudo porque nos cuenta una situación muy compleja mostrando cómo es trabajar como médico en países que no tienen recursos, que por tener no tienen casi ni agua ni comida y cómo viven su día a día. Y entonces nos va intercalando la historia de las 2 hermanas con lo que están descubriendo del molino, porque es como, vale, sí, esto nos lo hemos quedado, nos lo quedamos, lo vendemos... Claro. ¿Y por qué nos lo ha dejado quién era esta persona? Entonces nos va saltando en el tiempo, de presente a pasado, para enterarnos de todo un poco. Y diréis, bueno, vale, pues esto hay 1000 historias así. Sí. ¿Pero qué pasa? Que la hermana, que es médico en África y en sitios así, se muda y reforma el molino, que es lo que hemos estado haciendo nosotros estos meses. Nos hemos mudado y hemos estado arreglando cosas del piso. Ha vivido lo que hemos vivido nosotros. Ah, esto me lo contaste. Todo. El papeleo, hablar con los bancos, ir al notario, irse a Ikea por muebles, a tomar medidas, pintar, que se le caiga no sé qué de la pared, conocer a los nuevos vecinos. Entonces, ya no es la historia en sí, sino ese punto concreto de la historia que yo decía, no me lo puedo creer. La semana pasada tuve que ir yo al notario a firmar no sé qué, y ahora está la protagonista diciendo, macho, que tengo que ir al notario a escribir no sé qué del expediente de no sé cuánto, y yo... Hola, la cámara oculta, ¿dónde la tenemos? O sea, no puede ser. Me ha gustado un montón, pero me ha gustado un montón por eso, porque una de las protagonistas estaba viviendo en ese momento lo que estaba viviendo yo. Que a lo mejor me lo leo en otro momento, o lo escucho en otro momento... Y quedamos igual. Bueno, pues vale, pero mi
mi sentimiento con esta historia es como, ¿cómo te entiendo? ¿Cómo te entiendo, Dios mío? Es como... No sé, independientemente de eso, la historia está muy bien porque tiene el misterio ahí de quién es la mujer que les ha cedido el molino. La historia de las dos hermanas me parece súper interesante porque no puede ser más diferente. Cada una tiene su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de actuar, como todo el mundo, pero es como... No tiene nada que ver sus vidas. Y llevan sin verse un montón porque la vida lo ha querido así. Y me encanta. Me ha parecido súper bonito. Es una historia... familiar, se mueven mucho por muchas partes del mundo por circunstancias, pero luego todo desemboca en Mallorca. Ahora necesito ir más a Mallorca porque no he ido nunca, si antes tenía ganas, ahora las tengo muchas más. Es que el punto de la mudanza fue como, no me lo puedo creer. La verdad es que es un puntazo, ¿eh? La verdad es que sí. Y el audiolibro además está narrado muy bien. Es como si te lo estuviera contando una amiga mientras estás echándote un café. Entonces era como... A mí me calmaba. Mientras estaba haciendo cosas en casa, me lo iba contando y era como... Además es que me acuerdo de estar recogiendo, no sé si eran cosas en el baño, que estaba haciendo cajas, y ella decía, claro, porque es que esto es una mierda, no sé qué. Y yo le decía, es que de verdad, ¿cómo te entiendo? Y yo iba con los cascos puestos diciéndole, claro, que parecía que le estaba contestando un audio a alguien, y era como... Muy guay. La verdad es que... Ya os digo, si hubiera sido en otro momento, a lo mejor la historia me habría dado exactamente igual, pero en este momento ha sido como... tal cual. Bueno, y como esto se nos está yendo de madre y va a ser un vídeo demasiado largo, vamos a cortar aquí. Este vídeo lo estaréis viendo un martes, así que seguramente el viernes tendréis la segunda parte para poder terminarlo y tener toda la información de una. Así que lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.